Buenas tardes, mi nombre es Javier Iván García Medina, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Carmen, de la Facultad de Ciencias Educativas. En el presente video expondré el protocolo de investigación realizado en la materia de bases epistemológicas. Mi protocolo de investigación lleva por título las diversas manifestaciones de violencia en el nivel primaria de las escuelas públicas en Ciudad del Carmen. A continuación, se mostrarán cada una de las etapas. El planteamiento del problema del presente protocolo abordamos un tema que conocemos como violencia escolar, donde los principales afectados son niños y, por otro lado, docentes ante esta situación. Son en áreas escolares donde se han detectado agresividad física, lo que entendemos por violencia, incluyendo aspectos verbales, señas y entre otros aspectos, que son conductas violentas que resultan de igual manera graves que una agresión física. Todo esto dirigido al nivel primaria de las escuelas públicas de Ciudad del Carmen. Como antecedente presento, si la escuela es una caja de resonancia que amplifica lo que ocurre más allá de sus muros, es legítimo cuestionarse si las formas y niveles de violencia social se reproducen al interior de los planteles escolares, escrito por Conde en el año 2011. En la antigüedad, la violencia estaba inmersa en el método educativo, partiendo de la creencia de que la letra entra con sangre, frase muy significativa que nace en la Edad Media y que traduce cierta concepción como una guía de los procesos educativos en ese entonces. Es importante mencionar que actualmente sería muy delicado utilizar como un modelo. Esta concepción sugiere que la violencia física era necesaria para educar al niño. Por ejemplo, en Roma, Horacio hace referencia a Orbillo, el palmoteador, un maestro que empleaba los azotes como forma de educación. Los hebreos azotaban a los niños y les negaban el pan, escrito por Samaniego en el año 2013. Desde hace años, en México, la violencia se ha posicionado como uno de los asuntos prioritarios del debate público y de la agenda gubernamental. La transformación que experimenta la sociedad se refleja y se vive en los centros educativos, constituyendo durante el periodo de la niñez y adolescencia uno de los escenarios de socialización de mayor relevancia. Ello remite a que espacio de enseñanza con baja capacidad de gestión en las relaciones interpersonales arrastren mayor presencia de conflictividad y violencia. La clase se constituye como el espacio en que roles y expectativas se presentan y de acuerdo con estas expectativas y las relaciones que se establecen, el clima entre los sujetos presentes, tanto alumnos como profesores, pueden ser positivos, amistosos o no serlo, propiciado un espacio por la indisciplina a las agresiones. Saber qué perciben los alumnos sobre las agresiones que ocurren en la escuela puede ayudar a dirigir las actividades y pensar en alternativas. En esta investigación se pretende analizar los lugares y la forma en que ocurren las agresiones en la escuela bajo el punto de vista de los alumnos e intentar y comprender y reflexionar sobre las dinámicas de relaciones que se establecen en los espacios escolares. En justificación, hago mención que las víctimas de violencia presentan una percepción negativa ante el clima escolar, por lo que al garantizar que las escuelas tienen un ambiente acogedor donde alumnos y maestros se sientan seguros y puedan disminuir los casos de violencia. Debido a estas necesidades, este proyecto se justifica en situaciones que deben ser atendidas educativas, psicológicas y legalmente. Este trabajo se crea por una necesidad real, ya que muchas veces se deja al olvido y llega a ser aceptado como parte del día a día entre alumnos y maestros.
Como objetivo general del presente protocolo, se busca caracterizar los diferentes tipos de violencia que se pueden presentar en el nivel primaria de las escuelas públicas de Ciudad del Carmen. De igual manera, comprender los daños que puede llegar a causar en el niño e incluso en el docente. Como objetivo específico tenemos deducir las posibles causas que hacen al agresor emitir este tipo de conducta, identificar los tipos de violencia más comunes que se generan dentro y fuera del aula de clases y describir por qué las escuelas públicas de Ciudad del Carmen presentan casos de violencia específicamente en el nivel primaria. En análisis de factibilidad es indispensable mencionar los recursos que tengo a mi alcance. En primera instancia, hago mención de los recursos económicos, donde menciono los gastos de los test y de la movilidad hacia cada institución. En recursos humanos, en primera instancia, tengo el compromiso hacia la investigación. De igual manera, la maestra Gloria del Jesús Hernández Marín, que me asesora en este trabajo. Y por último, los directores que me abren las puertas de su plantel para llevar a cabo la investigación. Y en recursos técnicos, considero los programas de Word y de Excel, donde registro mis avances de la investigación. Y por otro lado, implemento buscadores y bibliotecas virtuales. A continuación, hago descripción del marco teórico en la que se describen las distintas formas de violencia escolar para comprender los daños que puede llegar a generar en el niño e incluso en el docente, relacionados a conceptos claves sobre el tema de estudio en sintonía con los objetivos de la presente investigación. Manifestaciones de violencia. La violencia se ha clasificado según las formas en que se manifiesta. Las más comunes son violencia física y verbal, directa e indirecta, activa o pasiva, pero existen manifestaciones a las que, por sus características, se da una denominación particular. Mobbing, violencia de género, acoso sexual, violencia doméstica, bullying, acoso psicológico, violencia escolar, etc. La violencia puede manifestarse en diversos ámbitos de la vida de las personas, las escuelas, las familias y en la comunidad, sin importar edad y género. La violencia escolar, violencia, maltrato, intimidación, hostigamiento escolar son los términos que se encuentran en literatura especializada y científica en México. Si bien las instituciones escolares se siguen mostrando desconcertadas ante dichos procesos sociales, a veces parecen sorprendidas, en otras su actuar es frívolo o superficial y en muchas hay relaciones sociales que se hacen ciegas a lo que hacen los profesores y profesoras, estudiantes y trabajadores en general, comportamientos que los posicionan en procesos de complicidad. Así, todo se convierte en el acto violento que son un elemento más en las relaciones escolares entre alumnos, docentes y autoridades escolares. Contexto de violencia y su relación con la educación. Los principales estudios realizados hasta la fecha con relación a la violencia contra niños, niñas y jóvenes y su impacto en el proceso de aprendizaje se centran en la violencia interpersonal y colectiva, ya sea en su forma directa, estructural, cultural o simbólica. La violencia directa interpersonal se da bajo la forma, por ejemplo, de profesores contra alumnos o viceversa. La violencia directa colectiva se experimenta en entornos escolares o comunitarios. Uno de los contextos de violencia más estudiado ha sido la violencia que ocurre en las escuelas, dada la gran cantidad de tiempo que los niños y niñas y jóvenes pasan en las escuelas. Es esencial que la enseñanza sea impartida en entornos escolares seguros y acogedores. Alrededor de un 30% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en América Latina afirma haber vivido situaciones de violencia en la escuela, tanto en forma de agresiones físicas como burlas por distintos motivos. Escrito por Ullman en el año 2019. No cabe duda que los límites que ha alcanzado la violencia escolar han sido lamentablemente muy altos.
Indicadores de violencia escolar por el Estado de Campeche. La Secretaría de Educación del Estado de Campeche en el año 2017 proporcionó ciertos indicadores a padres y cuerpos académicos para detectar si niños de nivel primaria sufren de actos de violencia. A continuación, menciono cada uno de estos aspectos. Número 1. Cautela o rechazo al contacto físico con adultos en la escuela. Número 2. Sometimiento ante pares y adultos. Número 3. Aprensión ante el llanto de otros niños o niñas. Número 4. Conductas extremas, agresividad o rechazos extremos en acercamientos con otros niños, niñas o adultos. Número 5. Conductas no esperadas o difíciles de comprender para quien observa. Número 6. Temor manifiesto a su madre, padre o tutor, adulto en casa, expresiones de angustia al llegar o finalizar la jornada e irse de la escuela. Número 7. Supuestos golpes o accidentes fortuitos para justificar las marcas en el cuerpo. Número 8. Expresiones o quejas de la actuación en algún episodio escolar. Lamentablemente, los indicadores de violencia escolar no son siempre un medio de detección en casos graves, debido a la falta de atención que le dan al menor desde su casa e incluso el desinterés por parte del docente, lo que desafavorece a graves rasgos la integridad del niño. En el municipio de Carmen, el segundo más importante del estado, se ha registrado mayor caos de violencia escolar, instituciones públicas principalmente del nivel primaria, lo que consigue provocando inquietud en muchas personas por falta de conciencia y autoridad tanto educativa como personal. Hipótesis de investigación. Los diversos actores educativos identifican las diversas manifestaciones de violencia y toman decisiones en base a estudios sustantivos que diseñan mejores contextos sociales y escolares para atender, prevenir y disminuir sucesos de violencia en niños de nivel primaria en escuelas públicas de Ciudad del Carmen. En el diseño metodológico menciono el tipo de investigación y el alcance de estudio, que en este caso cualitativo, ya que me permite poseer una riqueza interpretativa del razonamiento de los acontecimientos dentro del aula de clases. Como población y muestra, ocupo niños y niñas que cursan el nivel primaria pública en Escuela de Ciudad del Carmen, al igual que los docentes de dicho nivel educativo, con una muestra de 20 alumnos de cada grado. Por último, los instrumentos predestinados para recolectar datos serían test impresos de niños de tercero a sexto grado de primaria, mientras que los niños de primero y segundo año de primaria se utilizarán tablas de investigación impresas. A continuación, hago muestra del presupuesto de la investigación, señalando equipo inmobiliario, materiales consumibles y en la siguiente, servicios y honorarios. Aquí hago muestra del cronograma del trabajo del protocolo de investigación. Como anexo número 1, presento el test de violencia escolar obtenido de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Como anexo número 2, presento la tabla determinada donde se notarán las observaciones obtenidas de los niños de primero y segundo grado de primaria. Este ha sido mi protocolo de investigación de la materia de bases epistemológicas de la investigación. Gracias.